Descansando en Dios. Mateo capítulo 14, versículo 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Este milagro de la primera alimentación milagrosa de 5,000 personas tiene la característica de ser el único de los milagros de Jesús que se encuentran registrados en los 4 evangelios. En cada relato del Evangelio, este milagro está puesto en el punto culminante del ministerio del Señor. Con la popularidad de Jesús alcanzó su punto más alto cuando la multitud trató de tomarlo por la fuerza para que fuera su rey y libertador. Juan capítulo 6, versículo 15. Recordemos que cuando los discípulos de Juan el Bautista llevaron a Jesús la noticia de la muerte de Juan, se retiró de la región de Capernaum a fin de poder estar a solas con sus propios discípulos. Mateo capítulo 14, versículo 13, parte A. Marcos capítulo 6, versículo 31. Pero cuando la multitud oyó que Jesús se había ido al otro lado del mar de Galilea, le siguió a pie desde las ciudades. Mateo 14, versículo 13, parte B. Pero casi todos ellos acudieron por motivos egoístas, porque veían las señales que hacían los enfermos. Juan 6, versículo 2. Venían para ser sanados o para observar las sanidades. Pocos acudían por lo que Jesús podía hacer espiritualmente por ellos. La mayoría eran buscadores de emociones y otros iban a la celebración anual de la Pascua en Jerusalén. Juan capítulo 6, versículo 4. El sanador compasivo. Mateo capítulo 14, versículo 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Las personas representan algo muy especial para el Señor. Antes había dicho que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo capítulo 9, versículo 36. Compadecerse denota sufrir con otro. Jesús en su primera venida vino para ser despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías 53, versículos 3 y 4. Y es el único capaz, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Mateo, para referirse a los enfermos, usa un término que significa literalmente los sin fuerza. La compasión condujo a Jesús a la acción sanando a todos los enfermos, los que habían venido a él sin fuerza, trabajados y cargados. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago capítulo 5, versículo 11. La práctica de la compasión requería sanidad y alimento para el alma. El Señor en el día enseñó a las multitudes muchas cosas. Marcos 6, versículo 34. Manifestación de poca fe. Mateo capítulo 14, versículos 15 al 17. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Jesús había planteado alimentar a la multitud mucho más temprano en el día, preguntando a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Juan 6, versículo 5. Jesús no le hizo la pregunta a Felipe con el fin de recibir consejo, sino para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Juan capítulo 6, versículo 6. Felipe, ni pendiente que tenía consigo al hacedor de milagros, respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Juan capítulo 6, versículo 7. Jesús estaba llevando a la multitud a la satisfacción de sus necesidades y a los discípulos a la manifestación de la fe. La multitud generaba a Jesús compasión, a los discípulos preocupación. La prueba de la fe duró todo el día. Los discípulos, al ver que se acercaba la noche, plantean a Jesús que despida a la multitud para que vayan a comer. Jesús responde: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Son probados en la fe y el compromiso. Debían aprender a atender y no a despedir a las multitudes necesitadas.
Jesús había enseñado: el que a mí viene no le echo fuera. Además tenían consigo al Creador del universo, y no creían que Jesús podía crear alimento para la multitud. Por lo cual, a la sugerencia de Jesús, los discípulos responden: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. ¿Cuál es su respuesta a la necesidad de un milagro? ¿Cree que Dios está con, en y sobre usted? Juan 14:16, versículo 17, versículo 23. Y Lucas capítulo 24, versículo 49. La demostración de poder. Mateo capítulo 14, versículos 18 al 21. Él les dijo: traédmelo acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús dijo: traedme los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Jesús mandó a organizar a la multitud en cientos y en 50, lo cual ayudó a distribuir los alimentos y contar a la multitud. Marcos 6:40. Comieron todos y sobraron 12 cestas de comida. La multitud eran unos 5,000, sin contar las mujeres y niños, lo cual puede elevar la cantidad entre 15 a 20,000 personas. Gracias, Señor, porque los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Salmo 145, versículo 15. Descansemos en Dios, porque abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Salmo 145, verso 16. Dios te bendiga y te guarde.